me expulsaron del seminario 8 años y medio después de haber entrado, ¿no? Tienes que salir con 20 pesos en la bolsa, que es lo mismo a $1. Mi primer trabajo saliendo del seminario unos meses después, pues fue en el Club de Fútbol Monterrey con los Rayados. Viene, bueno, la gran experiencia de viajar con el equipo, de ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? Fueron 7 años, pero antes de salir a la cancha, nos reuníamos en el vestidor, directivos, cuerpo técnico y jugadores, hacíamos un círculo y rezábamos el Padre Nuestro, el grito de Monterrey, 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 y a salir a la cancha, ¿no? Amigos, bienvenidos a otro episodio de ChristianPodcast.com con Beto y Mili. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo. Tenemos al padre David Jasso. Él es de la Arquidiócesis de Monterrey, México, y vamos a explorar el catolicismo a través del lente del fútbol. ¿Cómo la ven? Bienvenidos al episodio de hoy, Mili, ¿cómo estás? Y pues preséntanos a David. Yo nunca te he visto tan contento, Beto. ¿No? Bien, Ay, no. Sí, estoy bien contento el día de hoy. Sí. ¿Qué mejor tema para ti que cristianismo y fútbol? Sí, mis dos Excelente. pasiones de la vida. No, pues ¿por qué no mejor, padre? Dios le bendiga. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Yo también estoy emocionada y no, el catolicismo a mí siempre me ha llamado. Le digo a Beto, yo no sé cómo explicarte, Beto, pero pues yo siento que yo nunca me fui de la iglesia. No sé. O sea, No digas, porque entonces va a haber cosas. Es quien soy yo y eso nadie me lo puede quitar, ¿verdad? Entonces, pero también sé que Dios en su gracia y en su misericordia, pues nos ha estado abriendo camino y estamos en búsqueda de la verdad, ¿no? Que la verdad sabemos que es Jesucristo y eso es lo que nos une al final del día. Así es que mejor, ¿por qué no usted nos platica cuál es su trayectoria? Gracias, pues mucho gusto en saludarles y estar con ustedes, Beto y Mili, en este Christian Podcast. Me encantó la idea cuando me contactaron y qué bueno que ya llegó el momento de estar juntos para platicar. Y bueno, mi historia comienza con mi familia, pero voy a la cosa práctica. Yo entré al seminario en 1995, yo tenía 17 años. Fui exalumno de los colegios maristas, un colegio católico en Monterrey. Los maristas son los religiosos dedicados a la educación y por eso tienen colegios y escuelas acá en Monterrey, bueno, en todo el mundo. Marcelino Champagnat es el fundador de los Hermanos Maristas, un sacerdote francés que se dedica a la educación y funda colegios. Entonces yo, toda mi educación, desde el kinder, la primaria, la secundaria y parte de la prepa, pues fue con ellos. Entonces yo, digamos, venía de una experiencia católica de colegio, pero no tanto de familia. Familia católica, pero no tan practicante. De hecho, fue teniendo una conversión poco a poco. No es que fuéramos ateos, pero sí, de repente íbamos a misa, de repente una cosa u otra, pero nada así como muy fiel, ¿no? Entonces, bueno, yo decido entrar al seminario en el 95. Yo había querido ser todo. O sea, quería ser abogado para defender la ley, quería estudiar relaciones internacionales porque me soñaba como diplomático, viajando por todo el mundo. Quería ser maestro para dar clases, quería ser psicólogo para aconsejar. Y poco a poco me he dado cuenta que el sacerdote pues hace todo eso, ¿no? Y es todo eso, ¿verdad? De una u otra manera. Claro que lo importante no es lo que hace un sacerdote, sino lo que es el sacerdote, ¿no? Lo que hace luego se va configurando con el paso del tiempo. Total, entré en el 95, estuve 8 años y medio hasta tercero de teología a punto de ordenarme y los padres formadores decidieron que yo no tenía vocación, que no era mi camino. Ándale. Y me expulsaron del seminario. Wow. 8 años y medio después de haber entrado, ¿no? ¡Wow! Y ahí comienza una historia diferente. Y no te dije, pero... Sorry. Dime. Pero nomás te dijeron así, dime. ¿no tienes el perfil, no nada? Sí, claro, bueno, hay un proceso para eso, ¿no? Uno, cuando se acerca a la ordenación sacerdotal, uno tiene que solicitarla. Y cuando se hace una solicitud, se hace un estudio más profundo sobre tu persona, sobre tu vida. Hay personas que emiten un voto para saber si puedes seguir adelante o no. Y en mi caso, en la primera vuelta,
pues no pasé, ¿sí? Y entonces me pidieron hacer prácticas en una parroquia siendo seminarista para madurar algunos aspectos. Cuando regreso de ese año de prácticas, vuelvo a solicitar la candidatura a los ministerios laicales, que así se llama en la iglesia, y dicen no eres apto, no eres idóneo, muy probablemente después lo serás, pero ahorita no, así que tienes que salir. Wow. Y pues con 20 pesos en la bolsa, que es lo mismo a $1, salí sin estudios profesionales, es decir, la filosofía y la teología en esa época en el seminario no tenían validez oficial, entonces yo salí sin título universitario. Hoy día los seminaristas ya tienen un título de filosofía y de teología, yo no. Y pues a buscar qué hacer, porque yo lo único que sabía hacer era ser seminarista. Y lo único que yo quería hacer era ser sacerdote. Entonces salgo 8 años después, es decir, ya con 25, 26 años, la vida era otra, ¿sí? Habían pasado muchas cosas en mi casa también. No es que cuando uno entra al seminario deja de ver a la familia, no es así, pero sí te desenganchas, ¿verdad? De lo que es vivir otra vez en casa, de los horarios en casa. Mi habitación pues ya no era mi habitación solamente. No, pues 8 años es un montón. Eso es muchísimo tiempo. Entonces mi hermana tenía 12 años cuando yo entré y ahora tenía 20, o sea, es decir, habían cambiado las circunstancias. Y pues unos amigos me dicen, adelante, no te caigas, vamos a seguirle, ¿no? Entonces me consiguen una beca en una universidad para estudiar ciencias de la educación, que yo había querido estudiar en alguna época, porque mi intención era regresar al seminario. Es decir, decidieron por mí no ser sacerdote, pero yo no había decidido no ser sacerdote. Sí, o sea, los formadores habían dicho no, pero yo todavía quería ser. Entonces elegí una carrera afín que pudiera servirme para cuando regresara, pero también tenía que trabajar. Y ahí empieza la relación con el fútbol, porque mi primer trabajo saliendo del seminario unos meses después, pues fue en el Club de Fútbol Monterrey con los Rayados. Anda. En un ambiente y en una cancha que yo no había recorrido. Digo, me gustaba el fútbol, era aficionado al fútbol, me identificaba con los Rayados, pero no es que, pues eso, ¿de qué se trata ahora, no? Entonces me ofrecieron un trabajo en el Club de Fútbol Monterrey, primero en un área que tiene que ver con la responsabilidad social y la comunidad. Era algo muy afín. Yo estaba dedicado a la comunidad y había trabajado siempre con la comunidad, entonces ahora había que hacer eventos donde los jugadores y los directivos pues participaran con la comunidad. Hospitales, colegios, visitas de los niños al entrenamiento, colectas en favor de algunas causas sociales. Y al ratito, 1 año después, 2 años después, pues me invitan ya como gerente deportivo, habiendo pasado como jefe de prensa interino, y viene, bueno, la gran experiencia de viajar con el equipo y de ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? Fueron 7 años de trabajar con el Club de Fútbol Monterrey, luego tuve un negocio propio, luego regresé al seminario y me ordenaron sacerdote hace poco tiempo. Ay, gloria a Dios. Ese es un brief. Así, Oye, pero qué padre, ¿no? Tal vez en el momento... Oye, como dice Mili, se me pusieron los pelos de punta. Yo sí. ¿Así? Yo digo la piel chinita. Ah, bueno, se me puso la piel chinita. No, es que qué experiencia, así me lo imaginé todo, o sea, viviendo toda la experiencia, o sea... Yo soy de Guadalajara, Jalisco, pues yo le voy a los Rayados del Guadalajara. a las Chivas Rayadas. A las Chivas Rayadas. Pero wow, o sea, el fútbol era para mí una pasión. O sea, yo soñaba, ¿no? Que iba a ser futbolista. Hasta que me conoció. No, hasta que tenía 17 años y me dijeron, no, mijo, ya no la armaste fuera de aquí. De hecho, fue cuando me empecé a orientar así como a la música, por, digamos, la decepción de que pues ya no pude hacer nada en el fútbol, ¿no? Que, pues obviamente, o sea, ¿cuántos niños no crecen con ese mismo deseo, ¿no? De hacer algo en el fútbol. Pero se me hizo bien padre esa historia, o sea, de que lo hayas vivido, estar ahí, o sea, campeonatos con los Rayados. O sea, imagínate eso, es como lo más grande que le puede suceder a un mexicano en el fútbol. O sea, aparte de, no sé, tal vez ir al mundial o algo así ya internacional. Pero en tu país, ganar el campeonato de fútbol, o sea, qué increíble experiencia que hayas estado detrás de todo eso y que siempre hayas tenido como esa pasión
por la comunidad, por la gente, y veo también la mano de Dios, o sea, cómo te sacó del primer rechazo o el gran rechazo, por así decirlo, pero tú por dentro sabías que ibas a regresar, ¿no? O sea, nunca te rendiste y fuiste fiel. Y digo, ahora estoy interpretando, o sea, años que pasaron, ¿no? Que es fácil hacerlo, y por eso también a veces me fascina la Biblia, porque la leemos y ves que a veces, no, siempre me fascina la Biblia, no, o sea, que la lees y tú ves, Pablo fue de aquí para allá, o Jesús andaba con sus discípulos de aquí para allá, y tú lo lees así como si nada, pero cuando piensas lo que pasó, o sea, el tiempo, la trayectoria, el caminar, el cansancio, los años que pasaron entre visitar una ciudad y otra, estar el tiempo con una, o sea, son años de vida que pasan, ¿no? Y esos años a veces nosotros en nuestra vida lo vemos como que se pueden ver como desperdiciados, por así decirlo, pero no, o sea, nada de eso. Dios está trabajando y Dios los está usando, y es lo que veo en la vida del padre David, que Dios está trabajando en su vida, pero en una parte, o sea, que del lado futbolero nos emociona a los futbolistas, ¿no? O sea, qué padre vivir toda esa experiencia. Y quiero decir algo, o sea, ayer estábamos viendo... Esto está, para los que no saben, pues el día de hoy estamos grabando el 30 de junio del 2026. Ahorita está la Copa del Mundo a todo su apogeo, en la etapa ya de el que gana pasa. Y ayer se jugó un partido bien especial en el estadio en Monterrey. Ok, en este nuevo estadio que hicieron, que por cierto está increíble el estadio, o sea, unas vistas de primer mundo, con una vista al, creo que es el Cerro de la Silla o no sé qué montañas que se ve por ahí atrás. Así es. Wow, o sea, y yo no más por lo que veo en redes sociales, ¿no? Algo increíble, pero el día de ayer yo siento que sucedió una intervención, una justicia divina. No sé cómo lo interpretarás tú, David. Aquí vamos a tener un momento futbolero y un momento medio chusco, ¿no? Pero ayer México recibió justicia después de 12 años porque fue el aniversario del no era penal. Está muy cañón eso. Aquí le vamos a preguntar al padre David Jasso, ¿era o no era penal que sufrió México ante la selección de Netherlands, los Países Bajos, hace 12 años? Y ayer se hizo justicia, los marroquíes le ganan en serie de penales a los Países Bajos. El público estaba vuelto loco, porque todos así como que o sea, sentimos como que la justicia divina, ¿no? De que nos habían quitado aquel gane, pues, o el empate, que no sé qué iba a pasar después, ¿va? Pero ¿era o no era penal? No era penal, pero sí fue penal, ¿verdad? Porque se hizo lo que se marcó, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo vi el partido por la televisión y vibré, la verdad, ¿eh? Fue una experiencia que se pudo transmitir a través de las pantallas, porque era todo Monterrey apoyando a Marruecos, ¿no? Aun cuando aquí se hizo mucha publicidad para Países Bajos, uh-huh. Políticamente hablando y estratégicamente hablando, el gobierno apoyó, digámoslo así, más a Países Bajos. Al final la gente se volcó a favor de Marruecos. Tan es así que acaba de declarar el técnico marroquí que nos van a devolver el gesto cuando el mundial sea en Marruecos, porque el próximo mundial será España, Marruecos y Portugal. Y dijo, ahora acá jugará de local México por el apoyo que le vamos a dar cuando regrese. Wow. ¿No? Es una cosa muy bonita, ¿no? De hermandad, ¿no? Marroquí. Eso me encanta. O sea, ahí es donde yo veo que así en cierta manera el fútbol nos une, y quiero agregarle así un poquito de, digamos, de teología, ¿no? Para la gente que, no sé, que no le interesa mucho ese tema, pero yo veo muchísimo en las redes sociales y en los partidos y todo que están sucediendo ahorita, y en general en el fútbol se sabe que esto sucede. O sea, que llega un jugador, anota un gol y apunta al cielo, o se persina, o va a entrar al partido a jugar a la cancha y primero se arrodilla, o después de que el equipo gana o pierda se reúnen y se les ve así como en unión y en oración. Todo eso a mí me conmueve, o sea, fuera de que lo estén haciendo, digamos, católicos o cristianos o como sea, me conmueve. ¿Qué es lo que tú has visto en ese entorno? O sea, así como el fútbol uniendo a la gente, pero sobre todo así como ese lado, digamos,
teológico, no sé cómo lo describirías tú, padre David. Es un lado espiritual, pero también de piedad popular. Es decir, porque el jugador o el técnico, pues no es que sepa teología, ¿sí? Es decir, expresa su fe desde lo que vivió en casa, con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos, o en el barrio, o en la parroquia en la que estaba, o cercano a la iglesia que visitaba, o al santo al cual le tiene devoción, si es católico. Pero yo te platico que en la época en la que estuve en Rayados, había varios cristianos y obviamente la mayoría católicos. Pero antes de salir a la cancha, nos reuníamos en el vestidor, directivos, cuerpo técnico y jugadores, hacíamos un círculo y rezábamos el Padre Nuestro y el Ave María. Pero cristianos y católicos, obviamente en el momento del Ave María los cristianos respetaban, ¿sí? Igual que al persinarnos, respetaban, pero era un solo Padre Nuestro así, rezado con mucha fe, y luego el grito de Monterrey, 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 y a salir a la cancha, ¿no? Pero es una hermandad que trasciende la creencia, ¿sí? Porque si bien es cierto, algunos encendían una veladora o ponían una cruz con cinta en su lugar de vestidor, o portaban la Virgen de Guadalupe abajo del uniforme, o llevaban alguna imagen, o leían la Biblia, es decir, cualquier expresión, pues trascendía. Ayer vimos por las pantallas también cómo los marroquíes antes de la tanda de penales estaban rezando. Y luego al final se arrodillan ante el público como en señal también de respeto y de orar mutuamente con el público. Son cuestiones que trascienden, ¿verdad? El campo de juego, y en donde la persona expresa lo que siente y lo que le nace. Y si a la persona le nace en un momento tan tremendo como meter un gol, elevar los ojos y las manos al cielo, es porque ahí está Dios. No hay otra forma, no es publicidad. No es que estaba planeado que él después. Yo creo que ni lo piensan, es claro que no, es una cosa tanta emoción, Claro, es instinto total. Y eso es como lindo, cuando lo pierden de también. Está en el corazón. Claro, como, igual. Como vimos cuando quiso anotar gol, ¿no? En los penales, y se taparon la cara. O sea, se querían así, trágame tierra, ¡Qué horror! Claro. Pero no pensó, déjame tapo la cara. El cuate es así como que, híjole, con ganas de no existir right now. O sea, a mí me fascinan, ¿no? O sea, vemos hasta Leo Messi se persina antes de entrar a la cancha. Muchísimos jugadores, o sea, es como bien típico, bien conocido que hagan eso. Y a mí, o sea, antes yo pienso que simplemente para elaborar tantito en este punto, tal vez yo creciendo lo veía así como que, es no sé, fanatismo, o puede ser no sé, tipo de, ¿cómo se llama? Como un amuleto o algo así, medio supersticioso, por así decirlo. Y sí pienso que puede caer, pero también me gusta ese punto que decías, ¿no? O sea, es lo que ellos conocieron, es lo que a lo mejor vivieron en su casa, es a lo mejor la tradición en la que están. Y el hecho de reconocer que estás en un momento muy importante de tu vida, y el hecho de traer algo, digamos, físicamente, o sea, ya sea persinarte o arrodillarte o levantar las manos, es salirte un poquito fuera de ti y agradecer a los demás, ¿no? O agradecer a Dios, o saber que este triunfo o este momento a lo mejor difícil que estás viviendo, si no anotaste el gol o lo que sea, es más grande que simplemente lo que tú estás viviendo individualmente. No eres parte de algo que está aconteciendo. Entonces siento que está padre, así como el reconocer, wow, este momento es más grande que yo mismo como individuo. Entonces, bueno, hay otro, a ahondar poquito en eso. Me gustó que dijiste que en Rayados había cristianos y había católicos y ambos se unían así, digamos, a rezar el Padre Nuestro. El otro día vi que Santi, uno de los futbolistas del equipo mexicano, estaba en una aplicación que nosotros usamos mucho que se llama YouVersion, donde puedes leer la Biblia. Incluso los invito, amigos, si quieres leer la Biblia, está la Biblia católica también ahí. Yo la he estado leyendo en este afán de decir, bueno, vamos a tener diálogo y todo. He estado leyendo la Biblia católica ahí en esa aplicación que se llama YouVersion.
Y me salió un como pequeño devocional donde sale Santi, el jugador mexicano, hablando de la Biblia. Y me fascinó. Dije, mira, qué padre. Y lo pusieron el día que jugó México. O sea, la estrategia también ahí detrás de los que utilizan la aplicación y todo, ¿no? Se me hizo muy padre que él pudiera transmitir su fe. Y obviamente, pues que está viviendo el éxito del fútbol y todo eso. Pero me pregunto, o sea, ¿cómo lo vivirá con sus compañeros que a lo mejor son católicos o a lo mejor habrá algunos que no creen, que dirán, no, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios o lo que sea, soy ateo, no sé si así dirán o no. ¿Tú cómo ves desde ese punto de vista, digamos, los cristianos que viven su fe, que la manifiestan a través de las redes, que dicen, ¿sabes qué? Yo así es como vivo. O sea, no sé si tú como católico dices, qué bien, o nomás lo respetas, simplemente cuál es tu criterio en eso. A mí me parece muy valioso que tengamos esa oportunidad de vivir la libertad religiosa. ¿Sí? O sea, todos tenemos derecho a mostrar nuestra fe, claro, con el respeto debido a las instituciones. Pero mira, ahora tuve la oportunidad de estar en Houston y en Dallas para vivir 2 partidos del Mundial con familia y con amigos. Y al entrar en el Fan Fest, creo que fue de Houston, me entregaron un folleto musulmán, ¿sí? Porque había gente que estaba haciendo promoción de su fe musulmana, ¿sí? Estaba jugando Argentina-Jordania y jugó Portugal-Uzbekistán. Entonces había gente, también había cristianos con algunos folletos donde venía el estadio y venían algunas frases bíblicas. Y también estaban los Caballeros de Colón, que son católicos, haciendo una campaña en el Fan Fest de Dallas que ponían el gafete de capitán a los señores que se comprometieran por la fe y la familia. Capitán de tu familia o capitán por la fe. Es decir, fue una manera de relacionar el juego, el fútbol, el espectáculo, el deporte con la fe y con transmitir pues lo que los hace sentirse bien. Yo estoy completamente de acuerdo también en que los jugadores lo muestren, sean de cualquier religión. Aquí estamos viendo el Mundial de Fútbol, no estamos viendo solo católicos o solo cristianos, estamos viendo también musulmanes, estamos viendo también otro tipo de expresiones espirituales como puede ser el mindfulness o la meditación, que seguramente muchos de ellos la realizan o la practican también como parte de sus rituales. Sí puedo decir que son rituales, porque todos tenemos rituales. Es que todos nos levantamos de la misma manera en la cama, todos vamos al baño y nos bañamos de la misma manera siempre. Son rituales. Todos tenemos el ritual del café por la mañana o el refresco, etcétera. Es decir, aquí, por ejemplo, ese es un ritual. Y el ritual no está peleado con el ser humano, ¿no? Es parte también integral. Sin rituales no podríamos vivir. Entonces, sí, hay una línea delgada entre lo que hablas del sincretismo o del fanatismo o del amuleto. Sí, hay una línea muy delgada. Hay quien puede persignarse por suerte, pero al final reconoce que hay un ser superior a él y que reconoce sus límites y que reconoce también que hay algo de ayuda divina, ¿verdad? Porque Dios le dio esos dones y talentos, ¿no? Entonces, me parece que mostrar la fe es algo vital. Y qué bueno que se haga a través de las redes sociales. Recientemente hubo una publicación de una parroquia en la Ciudad de México que le prometía a sus monaguillos, el sacerdote, llevarlos a Six Flags si un jugador y un obispo le comentaban, y llegaba a no sé cuántos likes, ¿no? Y un jugador de fútbol de la selección mexicana comentó, y esta publicación se ha hecho viral. Y pues el padre va a tener que llevar a los monaguillos a Six Flags. A Six Flags, ¿verdad? Que está ahí en México, tampoco hay que hacer mucho viaje, no hay que agarrar un camión y llegar. Okay. Pero mezcló a la infancia, ¿sí? Con el servicio al altar, con que un jugador hiciera el comentario y un obispo, y ha sido sumamente viral, ¿no? Yo les puse, si de algo sirve, yo también comento, ¿no? Y ha habido muchos likes a ese comentario, pero lo quiero decir porque estamos en esta época de inteligencia artificial, de redes sociales,
en donde también es un areópago, como se habla en la Biblia, ¿no? Es un lugar donde todos podemos decir lo que pensamos con respeto, ¿no? Wow, buenísimo, me gustó esa analogía del areópago. Y para los que no saben, pues vayan ahí a la Biblia. Vayan ahí a la Biblia. ¿Crees que Libro de los Hechos. La Iglesia Católica esté haciendo hoy en día más publicidad por medio de los medios o utilizando los medios para predicar y alcanzar gente? Ay, pues ve al padre Arturo. Sí, pero se me figura que antes... Tiene 3 millones de seguidores. Lo que yo escucho de lo que se queja la gente es de eso. O sea, como que de repente los padres pueden ser así como muy celosos y muy cerrados y no permiten que se abran nuevas oportunidades o hacer grupos o delegar. Porque... sí, te entiendo. Mira, hay una cosa es la iglesia institucional, ¿sí? Y otra cosa es el sacerdote o la religiosa o el laico que pueda hacer su evangelización a través de las redes, ¿no? El Papa Francisco abrió mucho la puerta para la reflexión sobre esto y por eso existen los llamados ahora misioneros digitales, para no hablar de influencers católicos, ¿sí? Sino misioneros digitales. Es como decir, el padre Luis Toro. Por ejemplo, como en el ambiente digital, pues ahí ejercen su misión, ¿verdad? Y pueden transmitir el evangelio. Y hay un libro, bueno, es un documento de la iglesia que hace los responsables de la comunicación a nivel global, que se llama Hacia una plena presencia. Y me gusta mucho porque da orientaciones para los misioneros digitales. Y habla de la influencia, ¿sí? Del ser influencer. Y uno pensaría que el influencer solo es el que genera influencia con muchos followers o con muchos seguidores. Y entonces dice ahí, la influencia que tú generes es con tu familia, en el grupo de WhatsApp de tu familia, donde hay 6 o 7 o 10, pues con ellos tienes una influencia y ya eres influencer ahí. No se trata de las grandes masas, pero sí te entiendo en cuanto dices que la iglesia puede ser celosa de que solo el mensaje del evangelio a través de redes sociales llegue a través de el sacerdote, ¿no? Sí. Y hay tendencias sobre esto, ¿no? Hay quien dice que los misioneros digitales o los influencers católicos no están muy ligados a la iglesia institucional, sino que hacen sus esfuerzos de manera separada. Pero lo que no queremos es que sea así, es que sea una verdadera pastoral digital, que es lo que se está promoviendo también a nivel de América Latina y a nivel de México, ¿no? Para promover que más personas en estos ambientes digitales puedan hablar de su fe, ¿no? Wow, está buenísimo. Y también por ahí estaba siguiendo, de hecho, las redes de Padre David y ahí venía así como unos reels, pues, y se me hacía bien padre porque en el estadio tienen así como un altar, un espacio dedicado así a la adoración a Dios. Obviamente dentro del catolicismo, bueno, no sé por qué dije obviamente, pero dentro del catolicismo, y me gustó y me recordó, por ejemplo, la escuela donde nosotros fuimos, que en su tiempo se llamaba, bueno, todavía se llama Universidad del Valle de Atemajac, pero era de inspiración cristiana. Ahora ya se llama oficialmente Universidad Católica. ¿Qué? Universidad Católica del Valle de Atemajac o algo así, pero ya la palabra católica está, o sea, es oficialmente parte de la descripción de la universidad. Y tenían una capilla. Yo nunca fui, Mili. ¿Tú sí fuiste a la capilla? Entonces, sí fuiste, ¿no? Claro. Ahí está. Yo nunca fui. Creo que nomás una vez así como pasé a ver cómo se veía, ¿no? Yo trabajé en la universidad, entonces hacíamos misas y yo ahí íbamos. Pero me acuerdo que cualquier cosa que yo necesitá, yo corría y era a la capilla. O sea, tenías un lugar donde... Ajá. Y se me hizo bien interesante que en el reel, pues, que estaban promoviendo en la página, estaban explicando que en el estadio hay un lugar así. Y dije, wow, mira qué curioso que incluso si tú eres un deportista a este nivel, tienes un espacio donde puedes decir, ¿sabes qué? Necesito buscar a Dios. Y hay un lugar donde puedes ir, y así como tú en la universidad encontraste ese espacio de, ¿sabes qué? Necesito buscar a Dios ahorita.
Y siento que ese es el punto que todo eso para medio ligarlo un poquito a algo que hemos estado platicando en el podcast, los que nos han estado siguiendo, donde hemos visto, chéquense, esta es una de las razones por la que los jóvenes evangélicos se tornan al catolicismo, es porque lo encuentran más silencioso, o podremos decir así, un poquito más reverente o respetuoso, ¿no? Y siento que parte de eso es esto precisamente, que hay lugares donde puedes ir y está como ese silencio, ese respeto, ese lugar dedicado a, que tal vez en los evangélicos, pues ¿dónde es, va? O sea, y tal vez los evangélicos podrían presumir, no, es que yo encuentro a Dios donde sea, yo puedo estar ahí en medio del partido y ahí estoy con Dios. No, sí, qué bueno, pero el tener un lugar dedicado y apartado para la adoración o para el buscar a Dios se me hace así, o sea, 100% válido, y que generalmente en el catolicismo está abierto y disponible pues las 24 horas, ¿no? O sea, como estaba en la escuela donde nosotros fuimos, ahí tú ibas cuando sea. Y con el Santísimo expuesto. Pues yo no sé, no sé nada de eso. Sí. Beto nunca ha tenido la experiencia, pero un día de esto lo vamos a llevar. Ey. Ajá. Fíjate que en los estadios en México, algunos estadios tienen capilla. Uh-huh. Sí. Obviamente la capilla es muy católica. Sí, es decir, está la Virgen de Guadalupe, están las imágenes de los santos. Yo recuerdo cuando estaba en Rayados haber llegado al Estadio Jalisco y cuando íbamos hacia los vestidores, porque llegas con 3 horas antes al partido, ¿no? Para prepararte, o 2 horas antes, llegar por los vestidores y que estuvieran celebrando la misa para el equipo de Guadalajara, ¿no? Y habernos detenido un momentito y ya caminar, ¿no? O en el Estadio Azteca, antes de la remodelación, pero ahora, después también, íbamos caminando en el túnel y veías a la Virgen de Guadalupe en un rincón y ahí pasabas y la tocabas o te persinabas o te hincabas, ¿no? Ahora le han puesto un lugar un poquito más cuidado con reclinatorios. De hecho, hay fotografías de jugadores o incluso Javier Aguirre, el técnico nacional, tocar a la Virgen y persinarse, ¿no? En el estadio de Monterrey, en el de los Rayados, hay una capilla. Se planeó desde el principio. En el Tecnológico, donde se jugaba antes, no había capilla, pero en este sí. A mí me tocó estar en la fase de planeación y de diseño del estadio y de presentación del estadio cuando se empezó a gestar, y se pensó que la capilla fuera, y así se mencionaba, ecuménica, es decir, que no tuviera denominación. Entonces tú entras a la capilla y es un espacio sobrio, gris, bien iluminado, que tiene al fondo una cruz, pero no un crucifijo, sino solamente una cruz del mismo material de las paredes, y un altar, sí, que puede simbolizar una mesa, pues, y ya, es todo. Y algunas bancas, pero más de concreto, ¿ok? Así estaba planeada. Sí. Cuando se bendijo el estadio, yo ya era seminarista, ya había regresado al seminario y me invitaron a organizar la misa para bendecir el estadio. Fueron los obispos, fueron sacerdotes, fuimos seminaristas, se hizo un recorrido por el estadio y el arzobispo de Monterrey regaló una imagen de la Virgen del Roble, que es la Virgen, que es la patrona de Monterrey, ¿no? Si el estadio es de Monterrey y el club se llama Monterrey, pues que esté la Virgen, ¿no? Y entonces se las regalamos como arquidiócesis al equipo. Y el equipo la puso en la capilla. Pero con el paso del tiempo, en esa capilla, los jugadores, porque lo acabo de ver, porque acabo de visitar la capilla hace algunos meses, me invitaron del Club de Fútbol Monterrey a hacer un recorrido y a bendecir algunas áreas. Y entonces fui a la capilla a ver cómo estaba, porque yo la había visto hacía 10 años, ¿no? Y entonces vi que ya había que un arcángel Miguel, una veladora, un rosario, es decir, los jugadores han puesto cosas en el altar. Y eso te habla de esa piedad de la que hablamos, ¿no? Cuando yo estaba en Rayados, teníamos un capellán, un sacerdote asignado por la arquidiócesis para el cuidado pastoral del equipo, y ese sacerdote, en paz descanse ahora, nos celebraba la misa cuando el equipo jugaba de local, y la misa se celebraba en el hotel,
los de concentración. No había capilla en el estadio, no había capilla en el lugar de entrenamiento, y entonces en el hotel yo pedía un salón y ahí el padre llegaba con las cosas para la misa, las celebrábamos, y el técnico decía, hay misa a las 11, el desayuno es a las 9, el que quiera ir. Y era libre, y cualquiera podía ir a misa. ¿Y si llegaban? Bueno, claro, sí, había un grupito de fieles, digamos, de los 20 que se concentraban, a lo mejor 8, 9, a veces 11, a veces 5. Los directivos y el cuerpo técnico procuraban estar siempre ahí. Claro, yo tuve 5 cuerpos técnicos diferentes, entonces con Víctor Manuel Vucetich había más presencia del cuerpo técnico, con La Volpe a la mitad, con el Miguel Herrera también, en fin, pues cada quien su fe, ¿verdad? Y se respetaba, ¿no? Pero era un momento íntimo, un momento del grupo. Lo mismo que estar en el vestidor, pues estar en misa, ¿no? Y a veces le pedíamos a alguno que leyera la lectura y bien, ¿verdad? Obviamente no había más que celebrar la misa y encomendarnos a Dios, pedirle que no hubiera lesiones, etcétera, ¿no? O sea, el momento íntimo, como dices tú, de silencio, de reflexión, de intimidad grupal también, porque no era algo que se publicara, no era algo que se diera a conocer, era algo nuestro, del grupo, ¿no? Y también un bonito momento espiritual, ¿no? Wow. No, eso está fascinante. A mí me encanta. O sea, por eso que ni siquiera sabía la gente, porque pues no tienen por qué saber, ¿no? Porque es un momento íntimo, personal, privado. Pero qué padre que haya esos espacios. Y a mí, o sea, se me hace bien fascinante, o sea, ese mundo que estás hablando de un estadio de fútbol tiene este espacio, ¿no? O sea, es bien, bien increíble, pues. No sé, se me figura, si lo trato así medio de comparar, no sé, es como decir en una escuela que pongas una capilla, o sea, una escuela, estoy imaginando una aquí en un aeropuerto. O en un aeropuerto, o en una plaza comercial, en un mall. Ajá. Como hay algunos malls donde hay capilla también. Yo viví en Colombia un par de años y casi en todos los centros comerciales hay capilla, y casi en todos los centros comerciales en Bogotá se celebra la misa el domingo. Es interesante, ¿verdad? Como también es otra forma de vivir la fe. Pero hay muchos aeropuertos que tienen también capilla, y que tienen capilla incluso en Estados Unidos no denominacional, ¿verdad? Que puede entrar cualquiera. No sabía que teníamos capilla aquí. ¿En los aeropuertos? No, ni yo. En los aeropuertos sí. Wow, ahí está, hay que ir al aeropuerto a orar. Wow. Ok, pues vamos a terminar. Bueno, no sé si primero, antes de terminar, hay algo así, digamos, algo que te apasione, que dices, déjame contarles esta historia, o déjame decirles este testimonio, o algo que quieras decir. Porque Gracias. Quiero cerrar con una onda aquí que le llamo yo los emojis, que los tengo por todo mi cuerpo. Y ahorita te voy a platicar qué son y qué hacen cada uno de ellos. Pero no sé, algo que digas, mira, antes de que se nos olvide esto. Sí, yo quisiera decir que cuando yo salí del seminario, pensé que el seminario no me había aportado nada para trabajar fuera del seminario, ¿no? Pero con el paso del tiempo me di cuenta que la formación del seminario no solo era en teología y en filosofía, que también te sirve para la vida. Y muchas de las cosas que yo aprendí en el seminario, pues pude ponerlas en práctica en mi trabajo. Cuando toca que regreso al seminario para volver a formarme y ser sacerdote, ¿qué me va a ayudar el fútbol? ¿Qué me va a servir el fútbol? ¿Verdad? O este trabajo que yo tuve, ¿no? Y me di cuenta que sí, que efectivamente uno aprende a vivir también a través del deporte y a través del fútbol, ¿no? En el que uno se refleja, pero que también hay muchos valores escondidos y otros muy claros dentro del fútbol. Entonces, cuando me ordeno sacerdote, y todavía lo sigo pensando, uno de mis retos es integrar lo que viví en el seminario, lo que viví en el ambiente del fútbol, lo que viví cuando emprendí un negocio y ahora en mi ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces, por eso es que el fútbol me ha acompañado, aunque no lo jugué profesionalmente, pero fui directivo profesional y campeón del fútbol mexicano. Pues eso da también pues un cúmulo de experiencias que pueden servir a los demás.
Y creo, por lo que decías al principio del podcast, que sí, uno ve esto en retrospectiva. Sí, ahorita puedo decir eso, pero cuando lo fui viviendo no fue posible, porque lo estás viviendo, pero te vas dando cuenta con ojos de fe que Dios va capacitando, te va preparando, te va mostrándote el camino y depende de uno aprovecharlo, ¿no? Entonces, he vivido un ministerio sacerdotal muy intenso, muy profundo, con demasiadas experiencias, y el fútbol siempre ha ido ahí de la mano, ¿no? Tratando de encontrar similitudes. Se juega en un estadio al que muchos llaman templo, ¿no? Cada quien tiene una distinta posición en la cancha, así como en la vida. Cada quien, algunos les toca defender, otros ser creativos, otros parar la pelota, otros meter los goles. Y como en la familia, ¿no? Cada quien tiene un rol, ¿verdad? Hay gente que se queda en la banca, pero que está lista para cualquier cosa. La gente experimenta en los jugadores ídolos, tiene ídolos como si fueran los santos, ¿no? A los cuales hay que imitar y seguir, o a las personas famosas, ¿verdad? En fin, hay tantas similitudes, hay rituales, hay formas de vivir la vida como en la cancha. Yo creo que la vida es como la cancha que Dios nos regala y que estamos llamados a sudar la camiseta, ¿sí? A entregarnos por completo en cada partido de la vida. Cada día es un partido distinto que dura más de 90 minutos y que hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Y aprender de los errores también, ¿verdad? Y de los fracasos, porque también se aprende del fracaso. Y que si algunos buscan la gloria del mundial, pues nosotros buscamos la gloria, el cielo y la salvación. Wow, no lloré, ¿eh? No lloré. No lloré. No, estuvo bien bonito eso. Qué bonito dijo, oiga. Ay, qué bonito. No. Me recordó así como aquellas narraciones que hacía Faitelson cuando iban a empezar los partidos. Ándale, que decía, ya la gente se reúne, y te hacía así una poesía ahí futbolera. Qué conmovedor y qué buenísima analogía. Ok, nos vamos a ir a los emojis, que va a quedar muy ad hoc. Me gustaría interpretarlos a través de esa frase que dijiste, los valores del fútbol. Y ahorita te los voy a explicar. Y al final nos vamos a ir con una bendición, y de una vez les digo, el día de hoy cuando estamos grabando juega México y no sabemos en qué va a terminar este partido. Esperamos que México gane y pase a la siguiente ronda. Están jugando contra Ecuador. Estos emojis vienen saliendo aquí y les llamo los emojis del blasfemo al divino. Entonces, para explicarlo súper rápido, la onda de estos emojis, y aquí le pongo musiquita y todo, es que vamos a navegar los valores del fútbol, pero a través de ese ángulo de teología de Dios, desde lo más feo hasta lo más divino. Ok, entonces el primer emoji es el emoji que le llamo el blasfemo, que es lo más alejado de Dios, lo más horrible, lo más feo. El que sigue es el escéptico, que es como que no lo sé, todavía tengo mis dudas. El de en medio es el inspirado, que también tengo aquí en mi gorra, que las pueden comprar en christianpodcast.com. Luego sigue el emoji santo, que tiene su aureolita. Y por último, el emoji más alto de todos es el divino. Ok, entonces vamos a caminar idea por idea, una por una. Padre David Jasso, ¿cuál es uno de los valores o no valores que has vivido, que has enfrentado en tu relación entre teología y fútbol? Lo que tú dirías, esto es lo peor, lo más blasfemo. En la cancha, dar un codazo intencional o golpear a alguien con intención me parece que es lo más blasfemo que puede pasar. Así como en la dirección deportiva, abusar del negocio, ¿sí? En el fútbol. Creo que es lo más blasfemo. ¡Wow! 100%, me encantó. El que sigue es escéptico. ¿En dónde tienes tus dudas o dónde ves escepticismo? Donde hay trampa, donde el jugador en la cancha finge una falta para hacer tiempo o finge ser lastimado para que le cobren una falta a favor. Y en la cancha, en la dirección deportiva, me parece que la corrupción también es una cuestión así
así, como está el emoji, ¿no? Exacto, así. No, me gusta. Y ahí es donde se aplica la de que no era penal y hubo justicia divina. Ok, el que sigue es el emoji inspirado. Entonces ya aquí empezamos a caminar a lo bueno. ¿Dónde ves tú algo que te inspira, algo que te motiva? ¿Dónde ves fe? En un jugador competente y competitivo. El competitivo es el que siempre está tratando de vencerse a sí mismo, ¿sí? Ser una mejor versión. Y el competente es el que está tratando de tener las competencias adecuadas para poder triunfar. Y creo que eso también sucede en la cancha de la vida, ¿no? Ser competentes, tener preparación y ser competitivos, buscar superarse siempre, ¿verdad? Buenísimo, wow, me encantó. El que sigue es el Holy o el emoji santo. ¿Dónde ves algo así que te dices, ok, esto está entrando en una ya categoría más elevada, más de santidad, más, yo lo interpreto relaciones o apartado para Dios, pero lo que tú quieras decir? Creo que en el gol, bueno, hay un gol que todos disfrutamos, que es el gol genial, ¿no? El tiro libre, el hermoso gol de lejos, el que cae en el ángulo. Pero el gol más bonito, que se acerca a lo divino, es el que pasa por toda la cancha y que todos tocan el balón, ¿sí? O sea, sí, el fútbol es asociación porque depende de todos. Entonces creo que en la vida también es así, cuando todos ponemos de nuestra parte para lograr el objetivo. Wow, buenísimo. Y por último, el emoji divino, la idea más alta, lo más grande, lo más increíble que has experimentado. El campeonato. Wow. No hay otro. El campeonato. Y bueno, en mi vida la ordenación sacerdotal, que si bien no es la meta, es parte de un proceso, ¿verdad? Para llegar a la santidad. Wow, es como ganar un campeonato, ¿no? Beautiful. Sí, wow. Increíble, increíble. Muchísimas gracias, Padre David Jasso. El día de hoy aquí en christianpodcast.com. Nos vamos a despedir con esto, ¿ok? Va a ser una bendición. Si el equipo de México gana, ¿qué es lo que tú les dirías si estuvieras a lo mejor ahí en el estadio, en la cancha y dijeran, Padre David Jasso, dele unas palabras a este equipo que acaba de ganar? Muy bien, pues ganamos el partido, se logró el objetivo, pero no hemos llegado a la meta. Este mundial requiere un paso a paso. Y así que bueno, hemos pasado los 16avos, pero ahora vamos a los octavos de final. Así que hay que seguir adelante, no hay que confiarse y como decimos en México, y sí, hay que seguir adelante. Buenísimo. Wow, qué increíble experiencia, Padre David Jasso. Estoy súper contento. Me la pasé súper genial charlando aquí. Padre David, ¿dónde lo podemos encontrar en las redes o el trabajo que haces? Bueno, pues estoy en Instagram y en Facebook y en Twitter y en TikTok como David Jasso Ramírez o David Jasso, Padre David Jasso, ¿verdad? Ahí me pueden encontrar. Si quieren saber más de mi historia vocacional, pueden poner en Google David Jasso Rayados, ¿sí? O de directivo a sacerdote, también está mi historia por ahí contada con algunas anécdotas y otros detalles, aunque ya también el ChatGPT creo que dice algo, puede decir algo, no lo sé. Y he tenido la oportunidad, gracias a Dios y a Juan Diego Network de Urquidi, de grabar un podcast sobre el Mundial. Se llama El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor. Y grabé 6 episodios del Mundial de Qatar y ahorita pues estoy grabando mientras está el Mundial, relacionando el fútbol y la vida, este Mundial 2026, y un curso también del fútbol y la vida en CatholicNet, que también en mis redes está dando clic y pueden encontrarlo. En fin, la idea es como transmitir que el fútbol tiene algo que enseñarnos y que también tiene aspectos espirituales, teológicos, filosóficos y de la vida diaria que pueden ayudarnos. Buenísimo. Yo me quedé sorprendida. Muchas gracias por tu testimonio. Creo que ojalá y la gente capte este mensaje como yo lo capté. En la vida vamos a tener esa... Setbacks. Sí, o sea, que te... ¿Cómo? Rechazos. Rechazos. ¿Y qué haces con ese rechazo?
o lo vuelves a intentar porque algo hay en tu corazón, ¿verdad? No dejarlo ir y seguir como optimista y luchando por eso que está dentro de ti. Porque Dios te dice sí, no o espérate. Y a nadie nos gusta esperar. Cuando vamos al doctor, tenemos que estar ahí, ¿verdad? A veces 1 hora, pero dices, pero estoy aquí porque sé que ese doctor es buenísimo. Entonces, esa hora que yo estoy esperando vale la pena y mientras tanto, pues estoy conectando con Dios y estoy orando porque pues, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces, qué mejor que aprovechar ese tiempo. Entonces, gracias por ese testimonio tan grande y ver en cómo que te sirvió en la vida, ¿no? Gracias por tu vida y por todo lo que estás haciendo por la comunidad, me imagino, y por lo que acabas de hacer en nuestras vidas. Gracias por tu tiempo y por inspirarnos. Así es, amigos, gracias, nos despedimos. Visítenos en christianpodcast.com, pónganos ahí sus comentarios, a quién quieren que tengamos la próxima vez.